Aprender a hablar hindi. Lección 2. आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? ¿Cómo está? आप कैसे हैं? ¿Cómo está? Un hombre o una mujer le pregunta a un hombre आप कैसे हैं? Un hombre o una mujer le pregunta a un hombre आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? ¿Cómo está? ¿Cómo está? आप कैसे हैं? ¿Cómo está? Un hombre o una mujer le pregunta a un hombre आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? ¿Cómo está? आप कैसी हैं? आप कैसी हैं? Un hombre o una mujer le pregunta a una mujer आप कैसी हैं? Un hombre o una mujer le pregunta a una mujer आप कैसी हैं? आप कैसी हैं? ¿Cómo está? आप कैसी हैं? ¿Cómo está? आप कैसे हैं? Un hombre o una mujer le pregunta a un hombre आप कैसे हैं? आप कैसी हैं? Un hombre o una mujer le pregunta a una mujer आप कैसी हैं? आप कैसे हैं? आप कैसी हैं? ¿Cómo está? आप 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 significa usted. आप significa usted. कैसे? ¿Cómo? कैसे? ¿Cómo? कैसे significa cómo? कैसे significa cómo? कैसी. कैसी también significa cómo. कैसे significa cómo. कैसी también significa cómo. हैं. हैं. हैं significa esta. हैं significa esta. ¿Cómo estás? तुम कैसे हो? ¿Cómo estás? तुम कैसे हो? Un hombre o una mujer le pregunta a un hombre ¿तुम कैसे हो? ¿तुम कैसे हो? ¿Cómo estás? Un hombre o una mujer le pregunta a un hombre ¿तुम कैसे हो? Ho. Ho significa estás. Ho significas estás. Tum. Tum significa tú. Tum. Tum significa tú. Tum कैसी हो? तुम कैसी हो? तुम कैसी हो? ¿Cómo estás? Un hombre o una mujer le pregunta a una mujer ¿तुम कैसी हो? Un hombre o una mujer le pregunta a una mujer ¿तुम कैसी हो? Un hombre o una mujer le pregunta a un hombre ¿तुम कैसे हो? Un hombre o una mujer le pregunta a un hombre ¿तुम कैसे हो? Un hombre o una mujer le pregunta a una mujer ¿तुम कैसी हो? ¿तुम कैसी हो? ¿तुम कैसी हो? Y ¿तुम कैसे हो? ¿Cómo estás?